Buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Nuestro deseo que ojalá que es compartir con cualquier persona, con cualquier niño, joven. Y nuestro deseo que ojalá que de todos los versos que vamos a estudiar, aunque sea uno, le atraigan a cualquier persona. En esta tarde vamos a compartir unos versos relacionados a la familia. Deberes que Dios pide y exige tanto a los padres como a los hijos. Ahora, ¿por qué Dios pide y nos aconseja mediante su palabra? Para que la familia marche bien, estemos bien, podamos estar tranquilos, podamos estar en paz. Cada consejo que hay en la Santa Biblia es necesario para todos nosotros. Ahora, para comenzar, vamos a mirar en Proverbios el capítulo 17, el verso 6 de Proverbios vamos a estudiar, dice: corona de los viejos son los nietos. Miremos lo que son los nietos. Dice la palabra de Dios: corona de los viejos son los nietos. ¿Y quién usa una corona? ¿Quién lleva una corona? El rey. ¿Y qué más dice? Y la honra de los hijos, sus padres. La honra que tenemos nosotros los hijos son nuestros padres. Y eso pide Dios al hijo, a la hija, que podamos honrar a nuestros padres. Y si buscamos algunos sinónimos de la palabra honrar, dice respetar, venerar, reverenciar, enaltecer. Eso significa la palabra honrar. Es una palabra muy amplia, muy profunda, pero ese es el deber que le toca a los hijos, honrar a nuestros padres. Y ahora vamos a mirar otra cita bíblica más. También esto es un pedido de Dios y es un compromiso para cada uno. Vamos a mirar Deuteronomios, el capítulo 4 de Deuteronomios, y vamos a leer el verso 9. Dice la palabra de Dios en el verso 9, un consejo para los padres, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Mire lo que nos pide Dios. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Ahora miren el pedido y el consejo de Dios para los que somos padres y también somos abuelos. Dice: antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren el pedido, esto también es un compromiso como papá, como abuelo, de enseñarle el consejo de Dios a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Esto es un compromiso para los padres y también para los abuelos. Es un deber que nos pide Dios. Ahora vamos a estudiar un versito más en Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 al 4. Hermosos consejos, consejos muy claros. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué más dice el verso 2?
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entre todos los mandamientos de Dios, este mandamiento Dios le agregó o le da una promesa al hijo, a la hija que honra a su padre y a su madre. Ahora miremos cuál es la promesa, lo que promete Dios a los hijos que honran a sus padres. Dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren qué conveniente, qué necesario que es honrar a nuestros padres. Ahora estudiamos y miramos el verso 4. Hay un consejo también para los padres. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto nos pide Dios, que no provoquemos a ira a vuestros hijos. ¿Qué más dice? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren qué necesario o qué importante este verso. Dice que no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos o al enojo. No tenemos que mostrarnos como personas desafiantes o andar desafiando a nuestros hijos, gritándole. Y dice en disciplina. ¿Y qué es la palabra disciplina? Miramos lo que significa la palabra disciplina. Dice instrucción, reglamentación de conducta. Es decir, instruir, enseñar. Ese es el deber de nosotros los padres, enseñar, de instruir a nuestros hijos. Y dice, y en amonestación del Señor. Y la palabra amonestar significa advertir, prevenir y reprender. Esa es la tarea, pero no provocar a ira o al enojo. Esos son consejos porque Dios sabe que si acatamos estos versos, va a ser para beneficio de la familia. Son consejos necesarios para cada familia. Ahora vamos a estudiar en Proverbios el capítulo 19 y el verso 18 vamos a estudiar y dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero no nos olvidemos que hay formas y formas de castigar a nuestros hijos. No quiere decir que tengamos que todos los días andar con el cinto golpeando a nuestros hijos. Hay formas de castigar que sin lastimar a nuestros hijos, que puede ser privándole un permiso, privarle algo, pero no castigar o no lesionar también a nuestros hijos. Porque a veces se nos puede pasar la mano como padres. Por eso dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero ¿qué más dice el verso? Más no se apresure tu alma para destruirlo. Miren lo que nos aconseja Dios. No sea que por querer castigar a nuestro hijo lo vamos a destruir, lo vamos a lesionar, lo vamos a lastimar a nuestro hijo. Qué triste sería que cuando el hijo es grande o sea grande diga, mira, estas marcas o estas cicatrices fueron las que me dejó mi papá. Por eso que Dios nos aconseja que no sea
un castigo que va a ser para destruirlo o dañarlo o lastimarlo al hijo. Dios se encargó de aconsejar a la familia para el bienestar. Versos muy lindos, muy claritos. Y ahora vamos a pasar también con unos deberes que tenemos los hijos. En Mateo, el capítulo 15, el verso 2 al 6. Acá le hacían una pregunta y una amonestación al Señor Jesús. Y dice el verso 2. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Miren lo que le reclamaron al Señor Jesús. Y dice el verso 3. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren lo que le sacó en cara el Señor Jesús. El verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Miremos la respuesta que le dio el Señor Jesús. Lo delicado que es maldecir al padre o a la madre. Tengamos cuidado, hijo, con maldecir a nuestros padres. Y dice el verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya he ofrecido a Dios todo lo mío con que yo pudiera ayudarte. Miren qué triste. Si nuestro papá o nuestra mamá necesitara ayuda de los hijos y los hijos nos excusamos diciéndole que no podemos ayudar a nuestros padres cuando necesitan. ¿Qué más dice el verso 6? Ya no está obligado a honrar a su padre o a su madre. Las excusas, porque podemos decir yo no tengo tiempo. Podemos decir yo estoy tan ocupado en la iglesia, tengo tanto trabajo en la iglesia, que no me da el tiempo para cuidar a mi mamá o a mi papá. Vemos que cada mandamiento de Dios son muy delicados. Esto de no honrar a nuestros padres cuando necesitan de los hijos. Miren, estas personas justificaban a los jóvenes que no podían ayudar a sus padres, que no lo ayudaban. Dijo el Señor Jesús, ya no está obligado a honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Qué necesario o qué conveniente que es honrar a nuestros padres. Ojalá que nunca pongamos excusa, decir no puedo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy con mucho trabajo en la iglesia y no me da el tiempo para cuidar a nuestros padres. Porque nuestros padres se van a enfermar, nuestra mamá, nuestro papá, y va a necesitar del cuidado y de la ayuda de los hijos. Ahora vamos a mirar en Primera de Timoteo, el capítulo 5 de Primera de Timoteo, el verso 4 vamos a estudiar. Miren los consejos de la palabra de Dios para la familia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, miren qué compromiso. Para el hijo
y para el nieto. Y estas son cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, desde chicos, cuando son chicos, porque de grande capaz que no nos van a querer escuchar o no nos van a atender los hijos o los nietos. Esta es una enseñanza que se tiene que dar de chicos, cuando son niños. Repasamos el verso. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia, a tener piedad con nuestros padres o con nuestros abuelos. Porque nuestros padres pueden tener necesidad que le ayudemos, o nuestros abuelos. Pueden estar enfermos, pueden estar internados en el hospital y necesitan de alguien que los visite o que los cuide. Por eso nos dice que lo primero es ser piadoso para con nuestra propia familia. ¿Y qué más dice? Y a recompensar a sus padres. A darle recompensa, porque cuidar un niño no es fácil. Por eso que los hijos, en especial cuando ya son grandes, tenemos que aprender o entender que tenemos que recompensar a nuestros padres por la crianza que nos dieron, por la educación, por el cuidado. Entendamos esto, a nuestros padres hay que recompensarlo. ¿Y qué más dice? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire qué necesario o qué importante que esto. Dice que es bueno y agradable delante de Dios. Algo que le agrada a Dios si hacemos esto. Ahora nos vamos a saltar al verso 8. ¿Qué pasa si desatendemos a nuestras familias en sus necesidades, en los momentos difíciles, cuando necesitan de nuestra ayuda o de nuestro cuidado, ya sea como hijos, nietos o también como padres? Porque Dios le habla a toda la familia. Y dice el verso 8, porque si alguno no provee para lo suyo, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Le está hablando a personas en la fe, a personas que pertenecen a la iglesia. Pero dice que si alguno no provee para las cosas necesarias de su familia, ha negado la fe. ¿Y qué más dice? Y es peor que un incrédulo. Es peor que una persona que no cree en Dios. Por eso que el cuidado de nuestra familia es un deber, es un compromiso de todos. Todos tenemos que velar por todos. ¿Qué más dice el verso 16? Nos vamos a saltar. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ahora, ¿qué es o quién es un creyente? Una persona que pertenece a la iglesia, una persona que cree en Dios. Pero ¿qué consejo nos da Dios? Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Porque podemos tener a nuestros padres o a nuestros abuelos o alguna viuda y podemos decir, pero que lo ayude o que la ayude
la iglesia donde va mi abuelo o donde van mis padres. Y nos podemos querer desligar del compromiso de velar y cuidar de vuestros padres o de vuestros abuelos. Dice que no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Y cuáles son las verdaderas viudas? Esas viudas que no tienen hijos ni tampoco nietos. Miren el consejo de Dios para la familia. Por eso, ojalá que nunca seamos hijos mal agradecidos, hijos ingratos con nuestros padres o con nuestros abuelos. Porque el consejo y el mandamiento de Dios, la promesa, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y si somos personas mal agradecidas con nuestros padres o nuestros abuelos, seguramente que bien no nos va a ir en la vida. Consejos muy lindos, muy claritos. Y ahora vamos a mirar un proverbio, el capítulo 23 de Proverbio, y vamos a estudiar el verso 22. Miren qué hermoso consejo que nos da Dios. Dice, oye a tu padre. Hijos, escuchemos a nuestros padres. ¿Qué más dice el verso? Aquel que te engendró. ¿Y qué más dice? Y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Por eso que es tan lamentable, tan terrible o tan triste para una madre, un padre, llegar a viejo y ver el menosprecio de sus hijos. ¿Y qué significa la palabra menosprecio? Darle menos aprecio del que merece. Por eso el consejo Dios dice, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Pienso, creo que nunca un padre o una madre le va a dar un consejo para mal a sus hijos. Creo que no. Yo creo que un amigo o una amiga nos pueden dar un mal consejo, pero no la mamá ni el papá. No creo que de parte de un padre salga un mal consejo para sus hijos o para sus nietos. Versos muy lindos, y vamos a pasar ya a la anteúltima cita bíblica. Vamos a mirar Colosenses el capítulo 3, el verso 20 y verso 21. Dice el verso 20, hijos, hablándole al hijo varón y a la hija mujer, obedeced a vuestros padres en todo lo que nos pidan o quieran nuestros padres, el consejo de Dios, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Qué más dice? Porque esto agrada al Señor. Miren, cuando un hijo o una hija son obedientes a sus padres, dice que es algo que le agrada a Dios. Es algo muy bien visto ante Dios para el hijo que honra a sus padres. ¿Y qué más dice el verso 21? Acá hay un consejo para los padres. Dice el verso 21. Padres, le está hablando a la mamá y al papá. Ambos, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y dice, le miramos el significado, dice, exasperáis a nuestros hijos, dice, irritar.
provocar a la ira o al enojo, hacer enfadar al hijo. Y el consejo de Dios que no lo hagamos. Lo volvemos a repetir el verso. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten o para que no se desanimen. Cuando tengamos que decirle algo a nuestros hijos o a nuestros nietos, o si tenemos que reprender a nuestros hijos, hagámoslo de la mejor manera. Busquemos las mejores palabras para llamarle la atención o reprender a nuestros hijos, para no desanimarlo, para que no se desalienten. Porque a veces con palabras capaz que herimos más que con un golpe a nuestros hijos. Le podemos decir a nuestros hijos, sos un hijo inútil. Y con eso lastimamos, herimos, desalentamos a nuestros hijos. Podemos decirle, hijo, vos no servís para nada. ¿Cuántas palabras muchas veces que hieren, que lastiman? Imaginémonos si alguien nos dijera eso a nosotros. Vos sos una persona que no servís para nada. ¿Cómo nos caería de mal esas palabras? Cuando tengamos que llamarle la atención a nuestros hijos o reprenderlos, busquemos una buena manera, la mejor forma, estar tranquilo, no estar a los gritos. Es tan feo cuando andamos a los gritos con nuestros hijos. Es una mala imagen para la persona que escucha y ve que una persona le dice algo a los gritos a otra. Y ahora vamos a mirar la última cita bíblica, porque Dios le dice a los hijos que honremos a nuestros padres, pero también le habla a los padres que tengamos cuidado con la disciplina que le vamos a dar a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué nos pide Dios que nos cuidemos cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos? Vamos a mirar la última cita bíblica. ¿Qué es un hijo? ¿O qué son los hijos en la familia? Allá en Proverbio decía 17:6 que los nietos son coronas de los viejos o de los abuelos. Una corona para los abuelos, los nietos. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios que son los hijos? Vamos a estudiar Salmo 127, el verso 3. He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios le da a los padres, los hijos. ¿Qué más dice? Recompensa de Dios el fruto del vientre. Dos cosas según la palabra de Dios son los hijos. Herencia y también recompensa de Dios. El fruto del vientre. Nuestro deseo es de agradecerle a cada persona que escucha y ojalá que estudien, verifiquen en la Santa Biblia cada verso que estudiamos. Por eso damos la cita bíblica, para que vean que cada consejo que estamos estudiando o compartiendo está basada en la santa palabra de Dios. Desde ya, muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.